¿qué tal amigas y amigos de Telesur? Bienvenidos a Somos. Gracias por estar con nosotros una vez más en una ventana cultural de Telesur que visibiliza manifestaciones culturales, la identidad y el patrimonio de nuestros pueblos de América y el mundo. Soy María Antonieta Peña, en nombre de todo nuestro equipo técnico de producción les damos la más cordial bienvenida y de inmediato vamos a revisar qué hemos preparado para ustedes en esta edición de Somos de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. La Fundación Corazón Rockero de Venezuela rechaza la incursión de Estados Unidos a través del financiamiento de bandas de rock para intentar desestabilizar al gobierno nacional y la convocatoria a conciertos en medio de la pandemia. La Noche de los Museos tendrá lugar en Guatemala con una nueva modalidad virtual. Además tendremos como invitado al docente, escritor y poeta Rida Mami, quien nos hablará de los puentes culturales de América Latina y África, así como avances en el sector en tiempos de pandemia. Todo esto y mucho más hoy, en Somos. Parte de lo que estaremos abordando en esta edición de Somos del día de hoy. Recuerden que estamos en las redes @SomosTelesur en Instagram y Twitter @MariaPTelesur. Hacemos una pausa, estamos de vuelta para iniciar la jornada cultural noticiosa del día de hoy en Somos. Ya venimos. Estamos de vuelta en Somos con nuestra jornada del día de hoy. En Venezuela, el movimiento Corazón Rockero publicó en un comunicado su rechazo a la incursión de Estados Unidos al financiar bandas venezolanas para intentar socavar el gobierno de Hugo Chávez en su momento, según informes publicados. Bajo el lema "El rock no se vende al sistema ni se regala al coronavirus", el movimiento Corazón Rockero, mediante un comunicado en sus redes sociales, rechazó las pretensiones belicistas norteamericanas y las acciones de los líderes opositores, quienes pretenden vulnerar la estabilidad de la población venezolana, realizando conciertos y concursos con bandas de rock con el fin de crear canciones contra la supuesta ausencia de libertad de expresión en Venezuela. El rock no se detuvo en tiempos de confinamiento. Se utilizó la estrategia de las plataformas digitales en donde se mostraban trabajos de las bandas que conforman esta comunidad. De esta manera se rechazan entonces los informes que han sido publicados en las redes sociales, en este caso de uno de los sociólogos de la Universidad de Estados Unidos. Lo vemos a continuación, por cierto. Somos creadores. ¡No a la muerte! Somos vida. ¡No al odio! Somos amor. Porque somos Corazón Rockero. Somos la fuerza de la unión. Esta es la Fundación Corazón Rockero y en este contexto les contamos qué es lo que ha ocurrido con la publicación de estos informes. Estados Unidos financió a grupos de rock en Venezuela para grabar canciones e intentar socavar así el gobierno de Hugo Chávez en el año 2011. Esto según unos documentos publicados después de la solicitud de la Ley de Libertad de Expresión que publica Tim Gill, un sociólogo de la Universidad de Carolina del Norte, y lo publicó hace más de 24 horas en su cuenta en Twitter, Tim Gill 924. Dice: tengo que compartir esto. Revisando los documentos del gobierno, en 2011 Estados Unidos, a través del National Endowment for Democracy, financió grupos de rock en Venezuela para escribir canciones sobre la libertad de expresión. Pagó a un productor, grabó las canciones y las distribuyó. En estos documentos que pueden ver en las redes sociales se habla de sumas puntuales como, por ejemplo, $22.000 que habrían sido previstos para financiar bandas de rock venezolanas y hacer así conciertos y producciones con letras alusivas a querer derrocar el gobierno de Nicolás Maduro en este caso y de Hugo Chávez en su momento. Y en más noticias de Venezuela, la Fundación Museos Nacionales invitó a conocer obras del patrimonio venezolano a través de sus redes sociales. Algunas de las obras pictóricas que resguardan las diferentes instituciones museísticas pertenecientes a la Fundación Museos Nacionales se ubican en particular en el Museo de Barquisimeto, en el estado Lara, como por ejemplo la pieza del creador venezolano José Montenegro titulada Mi abuela, del año 1960. Montenegro, durante su trayectoria artística, ha realizado varias exposiciones individuales y además ha sido galardonado en diferentes
diferentes ocasiones por su desempeño en las artes plásticas. La Fundación Museos Nacionales, a través de su usuario en las diferentes plataformas digitales, @Fundación Museos, extiende esta invitación a conocer la obra Mi Abuela del año 1960, al igual que otras obras de arte que forman parte del patrimonio venezolano. Allí lo ven a través de la cuenta en Instagram de la Fundación Museos Nacionales. Y la página en Facebook, El Descubrimiento de Europa, compartió una iniciativa para responder a los momentos virulentos, desnormalizando la visión del cuerpo, la salud y la enfermedad, impuesta desde la medicina occidental y la relación que tiene con las instituciones, leyes y políticas que gobiernan. La iniciativa tiene como objetivo que las personas entiendan los virus y las enfermedades. Para participar en esta innovación, se puede compartir dibujos, poemas, teorías, fotos, videos y collage a través del correo electrónico descubrimientodeeuropa@gmail.com, que serán compartidos en las redes sociales y se hará una publicación digital. La oportunidad hasta el próximo 30 de junio, poesía, dibujos para entender nuestro cuerpo y para entender los virus. Vamos a Guatemala. Las noches o la noche de los museos tendrá lugar en la ciudad de Guatemala con una nueva modalidad virtual. La tradición de la actividad cultural es que las familias guatemaltecas visiten los museos por la noche, muchos de ellos ofreciendo sus entradas totalmente gratis. En esta oportunidad tomó una nueva iniciativa de compartir los recorridos virtuales y fotografías, además de objetos que recuerdan la huella que grandes personalidades de la ingeniería, arquitectura y la educación de los distintos museos participantes, para que el público pueda disfrutar sin salir de casa. La cita para este 29 de mayo a partir de las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche, hora local de Guatemala, en la página de Facebook de la Noche de los Museos GT. Y en Egipto, expertos intentan armar las partes de la segunda barca solar del faraón Keops, cuyas piezas permanecieron ocultas bajo las arenas de la planicie egipcia de Giza durante 4.000 años. Tras haber sobrevivido en pleno desierto durante varios milenios, la misión de reconstruir la embarcación hecha con cedro libanés y acacia egipcia comenzó en junio de 2011 en busca de esplendor que luce el barco, hallado en 1954 a poca distancia del que ahora pretenden salvar. El hallazgo de la barca pionera a los pies de la monumental obra fue considerado entre los descubrimientos más relevantes en el universo de la arqueología, pues hasta la fecha constituye la más añeja y desenterrada en esta condición casi perfecta. Una vez extraídos los artefactos, deberán quedar registrados o documentados para ser utilizados con la tecnología de imágenes en 3D. Así la jornada informativa en esta edición de Somos. Estamos de vuelta en tan solo segundos para contarles más sobre la cultura de nuestra América y el mundo. Ya venimos. Inicia la reapertura de sitios culturales en el mundo a pesar de que no cesa la aparición de nuevos infectados por coronavirus. Pero ¿realmente están cumpliendo las medidas de seguridad? Lo vemos en imágenes a continuación. En Italia, Pompeya, ciudad de la antigua Roma, que fue enterrada por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de nuestra era, reabre sus ruinas al público bajo medidas de seguridad para evitar el contagio del coronavirus. El sitio arqueológico muestra sus nuevos hallazgos encontrados durante el cierre. El recorrido será delimitado entre una entrada y 2 salidas. La visita durará solo 15 minutos y en cada turno podrán acceder máximo 40 personas que antes de entrar serán sometidas a un control de la temperatura corporal y deberán llevar mascarillas y mantener una distancia de 1 metro. Logramos abrir casas antiguas con 2 entradas para crear un camino de ida para los turistas. De esta manera, podríamos repasar toda la experiencia de las visitas de Pompeya, al permitir que deambulen por casas o partes de casas que nunca antes se habían abierto.
Decidimos venir hoy porque hemos estado encerrados y porque realmente vivimos aquí en Italia. Y salimos mientras todavía estaba tranquilo antes de que Italia vuelva a abrir y muchos turistas vengan de diferentes países. Entonces fue un momento agradable y tranquilo. En Croacia, el Teatro de Zagreb abrió con un concierto tomando en cuenta las medidas de seguridad. Se mantuvo el uso de mascarillas y distanciamiento de 1,5 metros por persona. El inicio del programa comenzó con la presentación de Vatroslav Lisinski, Joseph Haydn y Gabriel Fauré, interpretado por la soprano croata Valentina Fijáko-Kovač. La reapertura de los sitios de interés cultural se produce cuando aún no cesan los contagios por coronavirus en el mundo, bajo medidas cuya efectividad ante el COVID-19 está en prueba. Reabren sitios culturales en distintas partes del mundo, en este caso Croacia e Italia, pero recordemos que Italia fue uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus por tardar en adoptar medidas preventivas ante el mismo. Veremos entonces qué resultados traen la reapertura de los sitios culturales. Esperamos sean del todo positivos. Hacemos una pausa, estamos de vuelta en Somos. No se vayan, estaremos conversando acerca de los puentes culturales de Latinoamérica y África, hoy con el señor Rida Mami, quien es el presidente de la Asociación de Hispanistas Árabes, y conversamos a la vuelta. Los espero. El pasado 25 de mayo se celebró el Día de África. En esta semana, en este cierre, queremos conversar acerca de los puentes culturales que se tejen desde Madre África y hasta Latinoamérica. Para ello y otras cosas vamos a conversar con el profesor universitario, escritor, poeta, presidente de la Asociación de de la Asociación de Hispanistas Árabes, es el cargo correcto. Bienvenido a nuestro espacio Somos en Telesur, profesor Rida. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esta amable invitación, y eso es, lo llamaría yo, a abrir o bien construir más puentes de amistad y de colaboración entre América Latina y África. Gracias por esta invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Comenzamos de inmediato hablando sobre esta importancia justamente de los puentes culturales que se han tejido entre África y América Latina. África es la madre musical, diría, del resto del mundo. Mucha deuda tenemos con la madre África. ¿Cómo es el estatus de estos puentes culturales? ¿Cómo se ha alimentado América Latina? ¿Y cuál es la retribución desde nuestro continente hacia ustedes? Yo creo que siempre ha habido, históricamente hablando, ha habido puentes culturales entre África y países de América Latina. Yo puedo recordar que los países africanos y los de América Latina tienen apenas ambos continentes un siglo de historia como países independientes. Quiero decir, todos fueron colonizados y ambos continentes lucharon para conseguir su propia libertad. También, para mi juicio, ambas zonas o ambos continentes son considerados o clasificados como zonas pobres del sur, opuestas a la opulencia de los países del norte. Sin embargo, yo considero y creo que en ambas partes, tanto en América Latina como en África, se encuentra la mayor parte de materias primas para el desarrollo de estos países del norte. Debo también recordar que el elemento africano es muy importante en América Latina, al lado del elemento indígena, por supuesto, europeo. El africano es un elemento muy importante en la población latinoamericana. Los puentes culturales deben existir, pero lamentablemente muchas veces no se considera la cultura como
algo muy importante, siempre suelen adelantar los intereses económicos y políticos, de tal forma que el puente cultural queda siempre atrás, cuando realmente la cultura debe ser el aspecto más importante, porque la cultura sabe unir y sabe construir puentes entre los pueblos. Por eso, en más de una ocasión, yo he hablado de la diplomacia cultural, que para mí es más importante y debe ir siempre adelante del interés económico y político, porque cuando no nos conocemos, hay barreras entre las culturas, pues por supuesto hay muchos prejuicios y nada funciona. Pero cuando damos importancia a la cultura, cuando la cultura nos abre los caminos para conocernos, es cuando notaremos que las cosas que nos unen son cosas que nos separan. Bueno, es la cultura un bastión de resistencia para los pueblos, como usted lo menciona. África y Latinoamérica se han visto de alguna manera como los patios traseros de las hegemonías en el mundo. ¿De qué manera, más allá de las políticas de Estado de los diferentes países, de qué manera se puede hacer resistencia desde las bases culturales de nuestros pueblos? Pues lo que como le he comentado antes, debemos trabajar sobre la cultura, debemos dar mayor importancia. Rida Mami, estamos en contacto en este momento desde Túnez, presidente de la Asociación de Hispanistas Árabes, y hablamos acerca de los puentes culturales entre África y Latinoamérica. Estamos en este momento conversando, profesor Rida Mami, en vivo para Somos, y quisiera comentar algo acerca de la contingencia actual, de la pandemia, como en África, por ejemplo, se está replanteando el tema cultural pensando en una nueva realidad, así como se le llama en todo el mundo, mientras ocurre la pandemia y una vez hayamos mejorado esta coyuntura epidemiológica. Pues mire, yo creo que el mundo está viviendo uno de los momentos más difíciles en la historia de la humanidad, es decir, sin volver a muchos siglos atrás. Esta pandemia, este virus, nos ha hecho descubrir unas nuevas realidades y sobre todo descubrirnos a nosotros mismos. Hemos sacado una conclusión, o bien dos conclusiones, y es que nuestra vida, la vida del ser humano es muy frágil. Es un virus que ha podido detener, parar a todo el mundo. Por otra parte, la otra conclusión es que nos enseña este problema o esta pandemia la necesidad de querernos, de amarnos, de apreciar nuestra vida, de estar con nuestros seres queridos, de estar con nuestra familia y nuestros amigos, porque estamos viendo cómo van yendo un montón de amigos, de conocidos y de vecinos por esta pandemia. En este momento de crisis, yo creo que la cultura debe hacer frente, la cultura debe encargarse de retomar, de recoger este dolor humano. La literatura sabe transmitir valores universales. La literatura instruye, deleita, crea conciencia en los humanos, pero también en algunos momentos duros de nuestra vida, la literatura debe servir para hablar de lo que pasa en la sociedad, las preocupaciones, los obstáculos o el tema de la muerte del que estamos hablando continuamente. Yo la verdad que no me preocupa tanto el tema del virus, y me explico. El virus ahí está, lo estamos viendo y debemos hacer muchas precauciones o andar con cuidado para intentar evitarlo. Pero hay un problema que va a surgir y está surgiendo, es la cuestión social y económica. Quiero decir que muchas empresas han cerrado, mucha gente se va a encontrar en el paro y el mundo
va a enfrentarse o va a vivir un montón de problemas de tipo social y económico. Entonces, en nuestros países africanos, afortunadamente, no ha habido mucha expansión o muchos casos o muchos fallecidos como resultado de esta pandemia. Pero, y de cualquier manera, estamos encerrados como todo el mundo en el confinamiento y vamos casi 2 meses y medio. Bien, profesor, rápidamente, se nos acaba el tiempo al aire. Quisiera conversar brevemente sobre Antología, uno de los poemarios que usted nos presenta el día de hoy, brevemente, y luego un mensaje para Latinoamérica y un mensaje para África sobre la importancia de la cultura como resistencia de los pueblos. Brevemente, profesor. Pues muy brevemente, me gustaría hablar, aunque sea de una forma muy breve, de esta antología que recoge un siglo de poesía tunecina desde 1920 hasta casi la actualidad. Son 60 poemas de 16 poetas y hay un punto común entre todos los poetas que es el compromiso y la lucha por la libertad. Recordar que en nuestros países hemos vivido las dictaduras, la opresión y también la colonización. Quiero mandar un saludo, quiero mandar mucho cariño, quiero mandar un saludo y mucha paz para los países latinoamericanos y decirles que realmente los africanos y los latinoamericanos tenemos mucho en común, compartimos un montón de costumbres, de tradiciones y sobre todo nuestra forma de ser y nuestra forma de ver el mundo. Ánimo para poder superar esta crisis de la pandemia. Muchas gracias, profesor Rida, por sus palabras, por su contacto, por su tiempo en este momento. Ánimo, amor, sin duda, voluntad y que la cultura se siga imponiendo como un lenguaje universal para todos los pueblos. Un abrazo para usted desde Latinoamérica y para todo el pueblo en Túnez. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. Así despedimos esta edición de Somos del día de hoy. Lo hacemos recordándoles las redes sociales, @SomosTelesur en Instagram y Twitter, @MariaPTelesur. Gracias por estar con nosotros una vez más en la ventana cultural de Telesur. Somos. Hasta pronto.